Ya del continente americano, gracias a la magia del internet, aquellos que nos siguen por www.mariavision.com, también a ellos los saludo. Como he dicho antes, me siento honrado de estar nuevamente con ustedes, de que el Señor me ha concedido esta oportunidad, este privilegio inmerecido de poder compartir una vez más las razones de nuestra fe, las razones de nuestra esperanza, todo aquello que nos hace ser católicos y estar alegres de serlo. Todo aquello que cimenta nuestras creencias, todo aquello que nos hace tener la esperanza puesta en la resurrección de Cristo, en la vida eterna, en la vida que sí es posible diferente en la Iglesia Católica. Como les he dicho antes, estuve ausente un par de semanas y me gustaría compartir con ustedes un poquito de cuál fue la razón de esta ausencia. El Señor nos concedió la dicha y la intercesión de María Santísima nos acompañó y nos impulsó a ir a un bellísimo país, a ir a un bellísimo país del continente americano, una isla en el Caribe que se llama República Dominicana. Bueno, de hecho esa isla comparte el territorio con otro país que se llama Haití. El Señor nos concedió ir a República Dominicana y encontramos unas cosas fabulosas que yo les invito a que sigan la programación de María Visión, porque allí estaremos transmitiendo poco a poco todos los tesoros que pudimos encontrar allá. ¿Por qué hago mención a esto? Bueno, porque aparte que quiero mandar un afectuoso saludo, un gran abrazo a todos mis amigos y hermanos dominicanos, quiero compartir con el resto de mis hermanos latinoamericanos la dicha de lo que vivimos allá. En recientes fechas, República Dominicana fue consagrada al Inmaculado Corazón de María. Así como lo escuchan, ese pequeñito país, pero de un gran corazón, fue consagrado al Inmaculado Corazón de Nuestra Madre, y mediante este acto de consagración, los obispos de República Dominicana, encabezados por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, entronizaron en el corazón de cada dominicano el amor al Inmaculado Corazón de María, para que por ella vayamos todos a Jesús, para que podamos vivir una fe católica más plena. Y yo quiero invitar hoy a todos los hermanos latinoamericanos a que se unan en oración por la gran familia dominicana, por nuestros hermanos dominicanos, y que le pidamos a todos nuestros obispos en cualquier parte de América que imiten esta iniciativa de consagrar cada país de este bellísimo continente al Inmaculado Corazón de María. Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Salvador, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay. No quiero excluir a ninguno. Hay muchísimos otros países latinoamericanos. Que todos sean consagrados al Inmaculado Corazón de María, para que mediante ella podamos tener la certeza de llegar a Jesús, y que estando todos en Jesús podamos hacer de este el continente verdaderamente de la esperanza, como lo llamó Juan Pablo II. Ahora, también aprovecho que he hecho esta mención porque el tema que trataremos el día de hoy tiene muchísimo que ver con algunas de las muchas cosas que encontramos en nuestro viaje por República Dominicana. Si ustedes recuerdan, un par de semanas atrás habíamos iniciado una serie acerca del matrimonio cristiano y después empezamos a hablar, hicimos 2 programas acerca de ¿por qué no a los anticonceptivos? Pues el día de hoy queremos redondear ese tema y hemos puesto por nombre a nuestro programa la mentalidad anticonceptiva. ¿Qué es la mentalidad anticonceptiva? De eso vamos a estar tratando en los siguientes bloques, en los cuales esperamos que ustedes puedan acompañarnos, porque descubriremos juntos que la mentalidad anticonceptiva va mucho más allá que simplemente utilizar anticonceptivos durante el matrimonio. La mentalidad anticonceptiva va mucho más allá de solamente las prácticas que las mujeres utilizan para, como comúnmente se le llama, cuidarse, ¿sí? Como si eso de estar embarazada fuera una grave enfermedad de la cual uno se tiene que cuidar. Entonces estaremos hablando de esto. ¿Qué es la mentalidad anticonceptiva? ¿Qué implica? ¿Qué daño está haciendo a nuestra sociedad? ¿Y qué razones tenemos nosotros los católicos para ser ese faro que ilumine al mundo? Para ser esa lámpara que Jesucristo nos dijo hay que poner sobre la mesa, para ser luz del mundo y sal de la tierra. Porque así es, la Iglesia Católica es la única institución en el mundo que ha mantenido la voz firme y constante, invariable, enseñando la verdad acerca de este tema tan incómodo. Lo hemos dicho antes y lo digo otra vez hoy, y no me voy a cansar de repetirlo. Probablemente el tema de los anticonceptivos sea la enseñanza de la Iglesia más ignorada.
porque católicos existimos, que decidimos ser católicos en todo menos en eso, que llevábamos una vida sacramental, que hacemos apostolado, que vamos a misa con regularidad, pero que sin embargo en ese puntual aspecto de la vida católica, el uso de los anticonceptivos en el matrimonio, o digámoslo más bien de una forma más global, acerca de la sexualidad en el matrimonio, decidimos ignorarlo. Y decimos, soy católico en todo menos en eso. Sigo las enseñanzas de la iglesia para todo excepto en eso. Y el día de hoy vamos a hablar de que esta mentalidad, porque es una mentalidad que permea todos los aspectos de nuestra vida, todas nuestras acciones, esta mentalidad anticonceptiva ha tenido, sigue teniendo, y mientras no la detengamos, continuará teniendo efectos devastadores en nuestra sociedad, no únicamente en el mundo católico, sino en el mundo en general. Uno de mis postulados básicos es que si la crisis que se vive hoy en día en la familia a nivel mundial, porque nadie me va a negar que se está viviendo una crisis familiar. La crisis familiar que se vive a nivel mundial hoy en día, según yo, está ocasionada en gran medida no por aquellos que no son católicos, no tanto por aquellos que promueven el aborto, no tanto por aquellos que promueven formas de unión entre personas del mismo sexo, no tanto por aquellas personas que se dicen ateas, sino sobre todo por aquellas personas que nos decimos católicos y no vivimos al 100% la enseñanza de la iglesia, porque a nosotros los católicos nos ha sido confiada la plenitud de la revelación, la plenitud de la fe, la plenitud de la verdad. Y si nosotros no damos esa verdad al mundo, si no proclamamos esa verdad al mundo, si no somos un faro que ilumine las tinieblas en las que vive la sociedad actual, nosotros somos los primeros y mayores responsables de que las familias en el mundo estén en crisis el día de hoy. Ese es mi postulado básico. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando los porqués de esta gravísima falta de todos los católicos que decidimos ignorar esto, que no damos un testimonio vivo y que tenemos una mentalidad anticonceptiva aunque tengamos hijos. Escúchenlo bien, la mentalidad anticonceptiva no es únicamente no querer tener hijos. Por ahí también vamos a descubrir que inclusive muchos matrimonios tienen hijos y aún así mantienen una mentalidad anticonceptiva, que inclusive personas solteras sin estar casados, que su estado de vida no es para estar teniendo hijos, aún tienen así una mentalidad anticonceptiva, porque ha, como lo he dicho antes, permeado todos los rincones de nuestra sociedad, toda nuestra manera de pensar, inclusive nuestra forma de tomar decisiones a nivel gobierno, a nivel políticas sociales. La mentalidad anticonceptiva está en todo, y esa mentalidad anticonceptiva es contraria a la voluntad de Dios. Quiero agradecer también, antes de que pasemos al siguiente bloque, antes de que hagamos un corte, a todas aquellas personas, tengo aquí unas llamadas, a todas aquellas personas que se comunicaron con nosotros durante estas semanas anteriores para dejarnos sus comentarios. Son muchísimas llamadas de muchísimas partes, no solamente de México, desde donde María Visión transmite, sino de muchísimas partes de América entera, de Estados Unidos, del resto de Latinoamérica, y yo les agradezco muchísimo, les envío saludos a todos. En verdad que es, ¿cómo les explico? Es reconfortante y realmente lo llena a uno de ánimo recibir tantos y tantos comentarios de aliento que vienen de tan diversas partes. Yo sé que muchos de nosotros nunca llegaremos a conocernos personalmente, pero sé que en el Señor somos todos hermanos y que en el cielo sí que nos veremos todos. Entonces, preocupémonos de llegar allá, porque al cielo se llega, no solamente se habla de Él. Al cielo hay que ganárselo, como me decía un buen amigo. Aprovecho y también mando un gran saludo a la familia Kranwinkel. Sí, es un apellido un poco extraño, pero la familia Kranwinkel de Santo Domingo, República Dominicana, que son una gran inspiración para este tema que estoy dando el día de hoy, la mentalidad anticonceptiva, porque con su ejemplo de apertura a la vida me han motivado a seguir hablando con firmeza, con valor y sin guardar nada acerca de estos temas que resultan tan incómodos para el mundo moderno. Entonces, pues, un gran saludo a los Kranwinkel, a todos ellos, son muchísimos, en especial a Giovanni en Santo Domingo, República Dominicana. Con este saludo los dejo, vamos a hacer nuestro primer corte, los teléfonos aparecerán en su pantalla, tómenlos, estamos en vivo transmitiendo desde Zapopan, México, por María Visión para todo el continente americano. Regresamos inmediatamente.
Pues qué bueno que están de regreso con nosotros, qué bueno que se quedaron. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. El día de hoy vamos a hablar de la mentalidad anticonceptiva. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias trae para nuestro mundo? La mentalidad anticonceptiva, como ya les decía yo en el bloque anterior, va mucho más allá de simplemente no querer tener hijos. Como analicemos la palabra, anticoncepción. ¿Concepción qué es? Concebir algo es dar vida, generar algo. Si tú le antepones el prefijo anti, es que tú estás en contra de esa vida. Tú estás en contra de la vida. Tú estás en contra de la generación. Tú estás en contra, vamos, si lo queremos poner hasta en términos artísticos, de la creatividad, porque la creatividad es también generar. Anticoncepción. La mentalidad anticonceptiva es aquella que está en contra de la vida. Llámese vida biológica, como lo es una persona, llámese de la vida espiritual. Es decir, alguien que tiene esta mentalidad se opone a la vida en todas sus formas. ¿Y qué es la vida? La vida también es amor. ¿Por qué? No crean que estoy hablando al aire. Recordemos que Jesús, nuestro Señor, nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que tiene una mentalidad anticonceptiva está en contra del mismo Jesús, aunque se escuche fuerte. El que tiene una mentalidad anticonceptiva está en contra de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Ahora, ¿Jesús quién es? Jesús es Dios también. Jesús es Dios. Y Dios, nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, es amor. Dios es amor. El que está en contra de la vida está en contra del amor. Entonces, cualquier persona que tenga esta mentalidad en cualquiera de sus diversas facetas, porque tiene una gama amplísima, la mentalidad anticonceptiva tiene un espectro vasto. Esta persona que tenga esta mentalidad está en contra de Dios mismo, está en contra del amor. Es una persona que, aunque aparente felicidad de manera exterior, no puede ser feliz. Ahora, quiero decirles, ustedes conocen ya este libro, el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un compendio de todas las enseñanzas que tenemos los católicos. Aquí están las razones de nuestra fe. Este es el magisterio de la Iglesia guardado por siglos, aquí digamos de manera sintetizada para que nosotros lo podamos disfrutar, lo podamos meditar, lo podamos entender. Y el tema del día de hoy, en gran parte, pero no en todo, se basa en los párrafos del 2360 al 2379. Si ustedes en casa lo quieren consultar, se los recomiendo ampliamente. Párrafos 2360 al 2379 del Catecismo de la Iglesia Católica. Habla muchísimo acerca de lo que vamos a estar hablando nosotros también en esta ocasión. Ahora, ¿a qué se refiere la mentalidad anticonceptiva? Ya se los decía yo. Hay un par de errores de pensamiento que debemos evitar cuando hablamos de la mentalidad anticonceptiva. Muchas personas que están en contra de la enseñanza de la Iglesia acerca de la sexualidad en el matrimonio dicen que la Iglesia lo que quiere es que todo el mundo se llene de hijos. Bueno, yo no sé cómo digan en otros países. Aquí en México así se escucha muy comúnmente, pero yo creo que se entiende. Lo que quiere la Iglesia es que nos llenemos de hijos, que tengamos hijos al por mayor. Pero vamos a analizar esto. La enseñanza de la Iglesia, que es la enseñanza de Cristo, no va en la tónica o en la línea de que nos llenemos de hijos o que tengamos tantos hijos como sea posible. Vamos, los hijos sí son uno de los fines del matrimonio, son el don más excelso del matrimonio, nos enseña la Iglesia. Sin embargo, no se trata de tener hijos por el afán de tener hijos. ¿A qué se refiere la cultura de la vida o el estar abiertos a la vida? Se refiere a estar abiertos a la voluntad de Dios. Pensemos, por ejemplo, en aquellos matrimonios que están en el dolorosísimo caso de no poder tener hijos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocerán parejas en esa situación, o inclusive tal vez tú que nos estás viendo eres una pareja en esta situación, que has intentado muchísimos métodos, has invertido dinero en médicos y sin embargo no logras concebir, no logras tener hijos. Ahora, yo les digo, una pareja que está en esta situación sin poder tener hijos puede estar más abierta a la vida que un matrimonio con 5 hijos. Así como se los digo,
Un matrimonio que no ha logrado tener hijos puede estar más abierto a la vida que otro que ha logrado tener 3 niñas y 2 niños. ¿Cómo se explica esto? Porque la mentalidad anticonceptiva, como decía anteriormente, no incluye únicamente no tener hijos, sino va más allá y es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué tal que un matrimonio no logra tener hijos porque es la voluntad de Dios? Es voluntad que ellos den vida y generen vida, pero de otro tipo, que generen vida espiritual, que llenen su entorno de amor, de caridad, de entrega generosa a algún apostolado, o inclusive de entrega generosa adoptando niños abandonados o adoptando niños que quedaron sin padres. No sé, hay un sinfín de opciones. Pero imaginen ustedes el caso de una familia, por ejemplo, que ha tenido 5 hijos, pero siempre fue porque ellos los quisieron, lo cual de suyo es bueno, pero que nunca contemplaron la voluntad de Dios, que tal vez no contemplaron la voluntad de Dios tal vez para un 6º hijo, y después del quinto parto, decidieron, por ejemplo, que el varón en el matrimonio se sometiera a una vasectomía, o que la mujer se sometiera a una ligadura de trompas, o a cortar las trompas. Entonces esta familia, que aparentemente está muy abierta a la vida porque la vemos con 5 hijos, en realidad tiene una mentalidad anticonceptiva también. En realidad nunca buscó la voluntad de Dios. Y el trasfondo de todo esto que estamos hablando, cuando hemos hecho los programas acerca de por qué no a los anticonceptivos, cuando hemos hecho el programa acerca de la indisolubilidad del matrimonio cristiano, cuando hemos hablado de tantos y tantos y tantos aspectos que son incómodos, que tocan y ponen el dedo en la llaga, el trasfondo de todo esto es buscar la voluntad de Dios. Seas soltero, casado, sacerdote, de vida consagrada, buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que nos pide la iglesia. Eso es lo que nos pide, porque buscando la voluntad de Dios estaremos entrando en una comunión íntima con el mismo Dios, con Jesús mismo. Y no habrá obstáculo que se oponga entre Él y nosotros. Obstáculos que por lo general ponemos nosotros mismos. Barreras que ponemos nosotros mismos. Ahora yo les lanzo esta pregunta, esta reflexión que hemos hecho con anterioridad. Cuando tú en tu matrimonio pones una barrera física, digamos, entre la generación de la vida, que puede ser el producto de una unión sexual entre el esposo y la esposa, tú también estás poniendo una barrera entre tu relación con Dios y contigo. Cuando tú pones una barrera física en la posibilidad de generar vida, estás poniendo también una barrera espiritual para tu comunión con Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho de una manera específica, un diseño perfecto, al cual no es necesario repararle nada, al menos cuando se refiere a la fertilidad y que uno está sano. Porque esa es la mentalidad anticonceptiva. Tomar el cuerpo ya sea de un hombre o de una mujer que está perfectamente sano, que es fértil, que tiene capacidad de reproducirse, y hacerlo infértil, hacerlo incapaz de reproducirse. Es tomar un diseño perfecto que Dios ha hecho y tocarlo y alterarlo porque yo pienso que mi idea, mi diseño es mejor, es más conveniente. Esa es la mentalidad anticonceptiva, y el trasfondo que trae todo esto acarrea graves consecuencias. Ahora, volvamos de nuevo al ejemplo que yo les decía. No se trata de tener hijos por tener hijos, porque entonces también se puede caer en el otro extremo. La pareja que no ha logrado concebir hará hasta lo imposible por tener un hijo, y podría caer entonces a técnicas que también son moralmente inadmisibles, como la fertilización in vitro o concebir en un útero rentado, en una matriz de otra persona, o con un donante de esperma externo al matrimonio. Eso tampoco está en la voluntad de Dios. Por eso digo que no se trata de tener hijos por tener hijos, sino se trata de buscar siempre la perfecta voluntad de Dios para esto. Vamos a hacer otro corte. Los invito a que se queden con nosotros y les recuerdo que tenemos un correo electrónico, apologetica@mariavision.com. Regresamos. Ya regresamos.
Estamos hablando hoy de la mentalidad anticonceptiva. Te recuerdo nuestro correo electrónico apologetica@mariavision.com, apologetica@mariavision.com. Apologética se escribe con G, así como lo escuchas, apologetica@mariavision.com. Te invito a que nos escribas. Agradezco también a todos aquellos que nos hacen llegar sus comentarios vía correo electrónico. Llegó un correo electrónico de Argentina, pero me decía de una zona que está limitando con Bolivia, me decía. Que está una zona realmente poco conocida, me decía esta persona. Lo acabo de ver hace unos instantes. Prometo que el siguiente programa voy a apuntar el nombre y la región para mandar un saludo muy fraterno. Pero yo estoy seguro, hermano, que si tú escribiste ese mail, sabes quién eres. Entonces, de una vez te mando un gran abrazo. Continuamos entonces. Fíjense bien. Hay un par de cuestiones que yo quiero aclarar también. Siempre que empiezo a hablar de este tema, digamos en alguna reunión familiar, en alguna discusión de trabajo, no sé, en fin, hay miles de lugares en los cuales estos temas pueden salir a flote. Siempre me encuentro con alguien que dice, es que la enseñanza de la iglesia es algo irracional, es algo pasado de moda, es algo imposible de llevar a cabo. Dicen que ¿cómo va a ser posible que la iglesia esté enseñando que es ilícito utilizar métodos artificiales de control de natalidad cuando el mundo está tan sobrepoblado? Dicen, ¿cómo va a ser posible que la iglesia esté promoviendo las familias grandes cuando el mundo está lleno de personas? Ya no cabemos en el planeta, nos dicen. Ojo, les digo esto porque yo estoy seguro ustedes también lo han escuchado. Han escuchado argumentos de este tipo. Y no son argumentos originales de la persona que se los dice. Más bien son bastante comunes y ordinarios entre muchas de las personas que por ignorancia no se ponen a reflexionar bien lo que dicen y no observan la realidad un poquito. Porque si nosotros observamos la realidad, nos vamos a dar cuenta que el mundo realmente no está sobrepoblado. Que existen algunas ciudades, o muchas ciudades es cierto, que están sobrepobladas, sí. Pero la gran parte del mundo, vamos, cualquiera que se haya subido a un avión se habrá dado cuenta, está desierta. Y cuando digo desierta no me refiero al clima propio del desierto, sino está inhabitada. La vasta mayoría del mundo está inhabitada. Lo que sucede es que una gran cantidad de la población se ha acumulado en pequeños lugares. Y esto, claro, acarrea ciertos problemas, o muchos problemas si le queremos llamar así. Pero entonces, digamos las cosas claras como son. ¿De dónde más viene este prejuicio hacia la vida, hacia la natalidad? Bueno, de que hace algunas décadas se promovió a nivel mundial, especialmente con el apoyo de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, la teoría de Malthus. ¿Qué decía Malthus? Malthus decía que la población del mundo iba a crecer de manera exponencial. Aquellos de ustedes que hayan tomado cursos de matemáticas sabrán de lo que estoy refiriendo. Decían que la población del mundo iba a crecer de manera exponencial y que los alimentos o la producción de alimentos iba a crecer de manera aritmética. Es decir, que la gente que habitamos este mundo, los pobladores, íbamos a crecer mucho más rápido que la producción de alimentos. Que por lo tanto, muchos de nosotros o muchos habitantes se quedarían sin alimento y vivirían hambrunas debido a esto. Ahora, los expertos hoy en día, todos de manera unánime reconocen que Malthus se equivocó con sus predicciones y que todos aquellos países que le hicieron caso, bueno, hoy están pagando las consecuencias también, porque nosotros observamos que la producción de alimentos en el mundo nunca ha sido mayor que la que existe hoy en día. Dicen algunos que solamente los alimentos que produce Estados Unidos, este país al norte de América, serían suficientes para abastecer a la población mundial. Imagínense eso, únicamente lo que se produce en Estados Unidos capaz de alimentar a la población de todo el mundo. ¿Qué sucede con los alimentos? Que los alimentos, como gran parte de la riqueza, están mal distribuidos. ¿Por qué están mal distribuidos? Por la codicia, por la envidia, por el afán de acumular, por la soberbia, por el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Pongámosle un nombre simple, por el pecado. El pecado nos hace no ser generosos. El pecado nos hace ver por nosotros mismos antes que ver por el otro. Y eso es lo único que impide que muchísimas personas que podrían estarse alimentando hoy en día no lo hagan. Les doy un ejemplo concreto.
los bancos de alimentos. Aquí en México yo he tenido la fortuna de observar, de darme cuenta, inclusive aquí en María Visión hemos tenido programas al respecto. Existen personas generosas que organizan y dan no únicamente de su dinero, sino de su tiempo y su capacidad intelectual para poner en marcha bancos de alimentos. La Iglesia Católica se ha involucrado muchísimo también en esto. ¿Qué hace un banco de alimentos? Recopila víveres de lugares que los iban a tirar o que ya no los iban a vender porque aparentemente estaban dañado el empaque, por ejemplo, en los casos de cereales o latas, y los hacen llegar a familias necesitadas. Ejemplos como este nos dan la pauta de que alimentos existen. Lo que no existe son personas generosas dispuestas a invertir tiempo, dinero y recursos para ponerlos al servicio de los que menos tienen. Ahora, el caso más tangible, África. Cuando hablamos de hambre en el mundo, todo el mundo habla de África y de los pobres niños de África y los niños de África que se mueren de hambre, y casi nadie hemos hecho nada por esos pobres niños de África. ¿Cuál es la realidad allá? ¿Hambre existe? Sí, claro que existe, pero analicemos bien. Los expertos que han analizado estos casos nos dicen que en muchas ocasiones la hambruna en ciertas regiones de África se debe, por ejemplo, a peleas tribales. Una tribu tratando de matar de hambre a la otra, aislándole el acceso a los recursos como el agua y los alimentos. Peleas que llevan siglos o que simplemente se vieron encrudecidas por la feroz invasión colonialista de los países europeos que devastaron esos países y a su salida dejaron a las tribus locales en conflictos entre ellos. ¿Qué estamos hablando aquí? Caso más evidente del pecado de la codicia, del pecado de la avaricia. Como este podríamos dar muchísimos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la mentalidad anticonceptiva? Hace algunas décadas, yo estoy seguro que en sus países, todos ustedes recuerdan campañas publicitarias promovidas desde los altos mandos del gobierno para propiciar que las familias tuvieran un reducido número de hijos. Les voy a dar el ejemplo de México, que es donde yo vivo y es el que yo conozco, pero estoy seguro que en toda Latinoamérica hubo y sigue habiendo campañas de este tipo. Cuando yo era pequeño recuerdo que aquí en México había una campaña de radio, televisión, prensa, publicidad en cartelones, etcétera, que hablaba de la familia pequeña vive mejor. La familia pequeña vive mejor. Yo estoy seguro que si usted vive en México y me está viendo, recordará esta campaña. Y que si usted no vive en México, recordará o tendrá en mente una campaña similar en su país. La familia pequeña vive mejor. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que los matrimonios tuvieran menos hijos. Y se creó entonces como un estándar. 2 hijos, el niño y la niña. Inclusive en los Estados Unidos de América existía como un cliché ya de lo que era la perfección. Una casa, 2 autos, 2 niños y un perro. Y ya eso era considerado como el estándar de la familia perfecta, ¿no? Por allí alguna familia se aventuraba a tener 3. Hombre, ya eso era visto como algo, ya era fuera de la norma, 3. Si allí existía una familia que tenía 4, lo empezaban a ver ya con ojos raros o los ven con ojos ya medio extraños. Si alguno ya tiene 5, ya son los típicos comentarios cuando van a la escuela o cuando van paseando por la calle de ¿todos esos son suyos? ¿De verdad son todos del mismo hombre? ¿O en verdad no le dejó por ahí uno su hermana? Comentarios de este tipo son muy comunes. Ya si alguna familia se aventura a tener más de 5, los comentarios ya se desorbitan. Ya van desde la locura hasta pensar que son unos irresponsables o comentarios ya un poco más subidos de tono. Todo esto es producto de esa mentalidad que casi, por decirlo así, odia a los niños, que ve a los niños como un peligro ambiental. Se nos inculcó tanto que el planeta está en peligro y que el planeta está sufriendo y que no hay alimentos y que estamos saliéndonos ya de la tierra porque está sobrepoblada, que a los niños se les empezó a ver como un peligro ambiental, tal cual. Una carga para el planeta o una carga financiera para los padres. Se dejó de ver a los niños, se dejó de ver a los hijos como la bendición que son. Se les dejó de ver como el don que son, el don que Dios otorga a las parejas. Se les dejó de ver como ese vínculo tangible de unión matrimonial. ¿Alguna vez se han preguntado la relación que existe entre el
bajo número de hijos que tiene cada matrimonio y los altos índices de divorcio, ¿alguna vez se lo han preguntado? Piénsenlo bien, un hijo es un vínculo tangible de unión entre dos personas, porque es producto de la unión entre el papá y la mamá. No va a haber una unión más real que lo que significa un hijo para un matrimonio. Pero ¿qué sucede con los matrimonios hoy en día? Bombardeados por todos lados de esta mentalidad anticonceptiva. Ya no quieren tener hijos, ya no quieren tener ese vínculo tangible, ya no quieren tener ese vínculo de amor. Vamos, un hijo es la representación máxima del amor entre dos esposos. No hay una representación de amor más grande que esa. Y los matrimonios hoy en día ya no los quieren, o los quieren de manera limitada. ¿Por qué? Para que no se conviertan en una carga financiera, o para que no se conviertan en una carga a tu carrera profesional. Eso también es algo que nos ha bombardeado muchísimo a nuestra sociedad latinoamericana, que se caracterizaba en otros tiempos por ser amante de la familia, por mantener sólidos valores familiares. Poco a poco, las familias latinoamericanas se vienen desintegrando porque nos envían políticas desde la Organización de Naciones Unidas o desde otros lugares. ¿Para qué? Para que la familia cada vez sea más pequeña, para que esos vínculos tangibles que unen al papá y a la mamá, al esposo y a la esposa, desaparezcan. Y de esta manera, poco a poco, la familia desaparezca también. Piénsenlo bien, todo esto no es casualidad y no es coincidencia que tantos y tantos ataques a la familia se den hoy de formas tan sutiles y que siempre van dirigidos a tener menos hijos, a dejar de considerar la familia numerosa como una bendición, a dejar de considerar, la familia conformada por la unión entre un hombre y una mujer como la norma, como lo que es normal, lo que es común, lo que está en la voluntad de Dios. Vamos a hacer otra pausa, regresaremos inmediatamente. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y que los teléfonos aparecerán en su pantalla para que se comuniquen con nosotros. Ya regresamos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Estabas mirando esta bellísima postal que tenemos a nuestras espaldas de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, que se engalana con estas bellas luces y que se prepara para recibir a miles y miles de peregrinos en los próximos días. Quiero continuar con este tema y ahora vamos a entrar a algo que es muy crucial. Cuando hablamos de la enseñanza de la Iglesia acerca de cómo se debe vivir la sexualidad dentro del matrimonio, hemos dicho que es un tema bastante incómodo. Hemos dicho que a la mayoría de las personas, hablemos de los católicos, de los no católicos ni hablar, porque a todos les molesta casi invariablemente. A muchísimas personas católicas de buena voluntad, de buena fe, no logran entender el porqué de la Iglesia acerca de esta enseñanza. Y hay algo que es muy fácil pasar por alto, que si uno quiere ser fiel a Cristo, uno tiene que ser fiel a Cristo en todo. ¿Y cuál es la única garantía que tenemos de que estamos siendo fieles a Cristo? La única garantía de que le estamos siendo fieles es siendo fieles a la única iglesia que Él fundó. No hay más opción. Si tú no eres fiel a esta iglesia y tú quieres pretender seguir a Cristo a tu manera o en algún otro lugar, en alguna otra comunidad, no tienes ninguna garantía. Vas a estar siguiendo al Cristo que te predican. Vas a estar siguiendo al Jesús que es más conveniente. Vas a estar siguiendo al Jesús que es más ad hoc, o que va más de acuerdo a la moda de los tiempos, o que propone algo para atraer más seguidores. Un criterio para conocer la verdad sería buscar aquella iglesia que sigue predicando de manera incómoda como Jesús lo hacía. Jesús no era nada popular entre sus coterráneos o entre aquellos que vivían en su época. Recordemos cómo los fariseos, los escribas, los saduceos estaban constantemente en su contra. Algunos de ellos inclusive no paraban de buscar la ocasión para prenderlo y matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba cosas incómodas. Predicaba la verdad incómoda. Les decía la verdad directamente a su cara. ¿Dónde está Cristo hoy en día?
¿En cuál iglesia está Cristo vivo hoy en día y sigue predicando en contra de la corriente del mundo? Sigue predicando en contra de la corriente de la comodidad. Sigue predicando en contra de la corriente que va a la cultura de la muerte. Cristo está presente en la única iglesia que Él fundó. Y tú analízalo. ¿Qué otra institución en el mundo tiene el valor de predicar esta verdad tan incómoda? Y este es un llamado para todos los católicos a reconocer esta situación. Sobre todo a los sacerdotes y a los obispos que no han tenido el valor de predicar esto desde los púlpitos o desde sus enseñanzas por escrito. Porque ustedes tienen la grave responsabilidad dada por el mismo Jesucristo de enseñar la verdad de la iglesia. Y ustedes son los primeros que deben dar ejemplo de fidelidad total a la iglesia. No en todo menos en esto, no, en todo. Apocalipsis 3:15 dice, o fríos o calientes, a los tibios los vomito. ¿Cómo desearía que fueran fríos o calientes? A los tibios los vomito. Si tú estás predicando toda la enseñanza de la iglesia excepto esta, estás siendo tibio. Si tú estás viviendo tu vida católica, todo lo que la iglesia te pide, excepto esto, estás siendo tibio. Hay que ser católico 100%, o se es o no. O se vive completa o no se vive la enseñanza de Cristo. La enseñanza de la iglesia, la enseñanza de Cristo acerca de la sexualidad en el matrimonio y en particular acerca de la procreación es la enseñanza de la vida. Es la mentalidad abierta a la vida, aquella que habla de la alegría de poder participar con Dios en la creación de una nueva vida. De eso se trata, de estar abiertos a la perfecta voluntad de Dios siempre. Pero vemos que el mundo de hoy nos pide exactamente lo contrario. El mundo de hoy nos pide que estemos cerrados a esa vida, que estemos cerrados desde nuestra mente. Por eso tenemos mentalidad anticonceptiva. Y que el cerrar nuestra mente nos lleva después a cerrar nuestros cuerpos, nuestros órganos, para que no puedan dar vida. Ya sea mediante un químico, mediante una pastilla, mediante un preservativo, mediante una operación quirúrgica. Vamos, el caso más triste. Católicos que aprenden los métodos naturales, que así se les llama, como el método Billings o el método sintotermal. Hay diferentes métodos naturales para regular la natalidad, que los aprenden únicamente para utilizarlos con la misma mentalidad anticonceptiva que hacen aquellas personas que usan métodos artificiales. ¿Cuántas parejas católicas dicen, bueno, la iglesia no permite los métodos artificiales de anticoncepción, entonces utilicemos un método natural, pero con los mismos fines? Juan Pablo II ya habló al respecto de eso también, y nos lo dejó muy claro. Aquella pareja que utiliza un método como el Billings o el sintotermal, o métodos que existen naturales, pero que los usa con una finalidad de no procrear sin ninguna razón grave, como nos hablaba Pablo VI en la Humanae Vitae, que no tengan una razón grave, que simplemente lo hagan por sus fines particulares o para sus propios intereses, esa pareja está yendo también en contra de la voluntad de Dios. Recordemos, no se trata únicamente de que estos métodos sean gravemente pecaminosos porque sean artificiales. Y que si yo utilizo un método natural, entonces ya lo vuelve moralmente admisible. No. Detrás de todo esto está la mentalidad y la no apertura a la voluntad de Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Quiero que ahora los invito a todos a tomar su Biblia, porque hay un pasaje que nos revela mucho al respecto. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 en adelante. Mateo 7, versículos 13 en adelante. Entrad por la entrada estrecha. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Palabra de Dios. Mateo 7, 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Díganme si no, este versículo nos habla directamente a la situación que estamos tratando el día de hoy. Cuán pocas familias, cuán pocos matrimonios son los que deciden abrirse totalmente y sin reservas a la voluntad de Dios, a la vida. Y aquí lo dice, la entrada es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida. Son realmente pocos. Excusas hay muchísimas. Excusas siempre sobran. Católicos comprometidos, de apostolado, que dan fruto y que en este particular aspecto de las enseñanzas de la iglesia deciden tener la mentalidad estrecha, la mentalidad antivida. Y dicen, no, es que ahora no puedo porque mi trabajo me demanda mucho. No, es que yo me casé y quiero esperar unos años para disfrutar de mi matrimonio antes de tener hijos. Como si los hijos no fueran algo que se disfruta. Vamos, como si realmente pudiera disfrutarse algo cuando se está yendo en contra de la voluntad de Dios. La felicidad verdadera nunca va a llegar a tu vida hasta que tú no vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es algo falso pretender que tú vas a poder disfrutar de algo mientras estés con esta mentalidad anticonceptiva, con esta mentalidad cerrada a la vida. Aquí nos dice claramente nuestro Señor, qué pocos son los que lo encuentran, qué angosta es la entrada, qué estrecho el camino. Y antes nos decía, la entrada dice, es ancha la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hoy en día lo más fácil es ir con la cultura de los tiempos, ir con la moda de los tiempos. Hoy lo más fácil es ponerse un parche que te esteriliza por 3 meses. Hoy lo más fácil es, después del segundo o tercer hijo, hacerte la vasectomía. Hoy lo más fácil es dejar que te hagan una ligadura de trompas después del tercer o cuarto parto. Porque vamos, estoy diciendo que excusas siempre hay, porque yo he escuchado innumerable cantidad de testimonios de donde los médicos decían, señora, si usted tiene un embarazo más, su vida corre gravísimo peligro, tiene que ligarse. Señora, si usted decide tener un cuarto hijo, le va a ir muy mal, que su esposo se haga la vasectomía. Señora, usted ya no puede tener otro hijo, ya tiene 5. Vamos a ligarla en este momento después de la cesárea. No saben cuántos y cuántos casos me he encontrado de mujeres que te platican con las lágrimas en los ojos, que a ellas les practicaron una ligadura de trompas en el mismo quirófano cuando se encontraban bajo los efectos de la anestesia, bajo el abrumo total de lo que es una labor de parto, en un momento que es muy poco propicio para tomar una decisión tan importante y que los médicos que están en contra de la vida aprovechan para ir y decirle, señora, este es el momento, ahora tenemos que hacerlo, tome la decisión, si usted vuelve a tener otro hijo, se va a morir, hágalo ahora. Es una presión psicológica. Esta presión no viene únicamente de motivaciones humanas, viene de motivaciones demoníacas, así te lo digo. Los doctores que están llamados a promover la vida, a salvarla y defenderla, han adoptado más que nadie esta mentalidad antivida, esta mentalidad anticonceptiva. Y hoy en día, en las universidades de medicina del mundo, se enseñan una innumerable cantidad de métodos para esterilizar tanto mujeres como hombres. Se enseñan cómo prescribir anticonceptivos a diestra y siniestra. Pero ¿a cuántos se les enseña? ¿A cuántos médicos se les enseña en una universidad católica una operación para revertir una ligadura de trompas, para revertir una vasectomía? Los médicos tienen que aprender eso después, por su cuenta, con médicos que les enseñen. Las universidades no lo están haciendo. Aquí nos dice claramente, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Pero es la única opción. La única opción que tiene este mundo, que está desesperado por luz,
es que los católicos nos decidamos de una vez por todas a vivir esta enseñanza de la Iglesia y así poder transmitirla a todos aquellos que no creen y ser luz en medio de las tinieblas. Vamos a hacer un corte y regresamos inmediatamente aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Estamos de regreso, estamos hablando acerca de la mentalidad anticonceptiva. Estamos recibiendo llamadas, agradezco muchísimo a todos ustedes que se están comunicando, que se han comunicado. Vamos a dar lectura a algunas de ellas. Efigenia Gamboa de Ciudad Madero, Tamaulipas, en México, manda sus comentarios, muchas gracias Efigenia, y dice que ya recibió el libro. Bueno, qué alegría saber que por fin te llegó el libro. El correo es un poco lento, pero pues ya lo recibiste, bendito sea Dios, esperemos que te ayude muchísimo y que Dios te muestre muchísima sabiduría a través de esas páginas. Eulalia García Méndez de Naucalpan, Estado de México, dice, bueno, también muchas gracias por sus comentarios, nos felicita. Gracias Eulalia, un saludo hasta Naucalpan. Cristina Gutiérrez de Zapopan dice, los doctores te recomiendan 2 años para evitar que la piel se desgarre con las contracciones. Bueno, supongo que Cristina se refiere al tiempo de espera o de espaciamiento entre un hijo y otro. Pues sí, los doctores recomiendan alrededor de ese tiempo. Cada cuerpo es distinto y bueno, tendrá que consultarse con cada doctor, ¿no? Pero sí, obviamente es prudente dejar un espacio entre un hijo y otro, pero sobre todo siempre hay que buscar la voluntad de Dios. Margarita Tejeda o Galvez, no sé, de Zaguayo, Michoacán, dice que también ya le llegaron unos libros. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte, Margarita, hasta Zaguayo, qué bueno que también ya llegaron por allá aquellos regalos. Vamos a continuar con nuestro tema. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico, apologetica@mariavision.com. Ahora, continuemos entonces con el tema. Quiero seguir hablando de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, porque me parece que no es coincidencia que justo después de nuestro Señor hacer mención a lo estrecho y angosto que es el camino que lleva la vida y que son pocos los que lo siguen, y que hemos hablado de esto, realmente hoy en día los matrimonios que deciden estar abiertos a la vida, que deciden vivir la alegría de abrirse a la vida, son realmente pocos. Aquellos que viven fidelidad a la iglesia al 100%. Y no únicamente matrimonios, sino personas solteras o personas consagradas o sacerdotes, digamos. Son pocos los que deciden ir por la entrada angosta, por el camino estrecho de la vida. Justo después de esto, nuestro Señor nos advierte. Mateo 7, versículo 15 y en adelante. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos dan esos grupos que están incesantemente promoviendo el aborto, por ejemplo? ¿Cuál es el fruto del aborto? Vamos, eso es sentido común. El fruto es la muerte de un ser. ¿Cuál es el fruto de los que promueven esto? La muerte. Por sus frutos los conoceréis. Estos grupos se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se disfrazan de ovejas y van y venden la idea de la felicidad, del progreso, de la superación de las mujeres, de la liberación femenina, de seguir tu carrera antes que tu familia. Por sus frutos los conoceréis. Si la mentalidad anticonceptiva, que es la misma mentalidad del aborto, piénsalo bien, ¿cómo puedes tú decir que estás en contra del aborto si en tu matrimonio no estás abierto a la vida? Si en tu matrimonio, ya sea con un método natural o con un método anticonceptivo, no estás abierto a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes decir con la frente en alto que estás en contra del aborto? Si la mentalidad anticonceptiva en su último fin acarrea la muerte. Si la mentalidad anticonceptiva lo que no quiere es niños,
y tú quedas embarazada y tú tienes esta mentalidad porque tu anticonceptivo falló, ¿qué vas a hacer? Vas a abortar. Eso es lo que vas a hacer. Vas a abortar. Y eso es lo que ha sido el sustento de la ley, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos existe una ley que se llama Roe versus Wade, que es la que sentó el precedente para la aprobación del aborto, la legalización del aborto. Y ahí decía clarito, necesitamos del aborto en caso de que los anticonceptivos fallen. Y piénsalo bien, lleva esta mentalidad a sus últimas consecuencias. ¿Y qué tienes detrás de ella? El aborto. Si tú realmente no quieres o no puedes tener otro hijo, pero estás embarazada, ¿qué vas a hacer? Lo vas a matar si tienes esta mentalidad. Es por eso que es tan importante quitar esta mentalidad anticonceptiva de raíz, arrancarla de raíz, para que así podamos de una vez por todas sanar las familias, sanar la crisis familiar que se está viviendo en el mundo. De una vez por todas, sanar esto y darle esperanza a un mundo que vive en tinieblas. De una vez por todas, ser sal para una tierra que ha perdido totalmente su sabor. Eso es a lo que estamos llamados los católicos y los no católicos también. Este llamado, la buena nueva, porque esto es una buena noticia, es un evangelio, es una buena noticia, es para todos. Hermano, si tú eres cristiano y no eres católico, te invito a que reconozcas la verdad detrás de esto. Hasta el año 1930, todas las denominaciones cristianas tenían una voz uniforme al respecto, y era que los anticonceptivos, la mentalidad anticonceptiva era un mal gravísimo. ¿Qué pasó con las denominaciones cristianas que se alejaron de esta verdad de la vida? Pregúntatelo por qué la Iglesia Católica, en medio de tantas críticas, es la única que mantiene esto. Investiga dónde está la verdad, porque la verdad te hará libre, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito, por ejemplo, a todos los médicos que nos están viendo, a que dejen de ser lobos rapaces y se conviertan realmente en personas que brindan ayuda, que traen vida a las familias. Conocí el caso bellísimo de médicos que decidieron dejar de hacer operaciones de esterilización y ofrecer gratuitamente una operación que se llama recanalización tubárica. Si tú eres médico sabrás a lo que me refiero. Recanalizaciones tubáricas gratis a todas las mujeres que habían esterilizado. ¿Qué es la recanalización tubárica? Una reconstrucción de las trompas de falopio para que la mujer pueda estar con su cuerpo como Dios lo había hecho, que pueda estar de nuevo abierta a la vida. Y a lo mejor tú, hermana, que me estás escuchando, no sabías que esto era posible, pero sí te lo digo, es posible. Si a ti te hicieron una operación donde te ligaron o te cortaron las trompas, es posible revertirla. Sí es posible. Pregúntale al médico que te atiende. Si él te dice que no, busca otro. Y si encuentras otro y te dice que no, escríbeme un correo electrónico apologetica@mariavision.com y yo me comprometo a ponerte en contacto con médicos que sí pueden hacer esta operación. Así te lo digo. Nuestro Señor nos dice, guárdense de los falsos profetas, por sus frutos los conocerán. ¿Qué fruto da la mentalidad anticonceptiva? Ninguno. Precisamente por eso se llama anticonceptiva, porque está en contra de dar vida, está en contra de dar fruto. No da ningún fruto. Por eso los conoceremos. Jesucristo nos advirtió de esto también. Guárdense de los falsos profetas. Y más abajo, en el mismo capítulo 7, la palabra de Dios siempre es viva y es eficaz, está llena de riqueza. Nos dice en el versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Cuántos sabemos, me incluyo, que decimos Señor, Señor? Y que en realidad no vivimos la voluntad de Dios, no estamos buscando la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad, sino nuestra propia satisfacción, sino nuestros propios intereses. Que estamos viviendo con la mentalidad anticonceptiva y no decidimos abandonarnos al Señor en todo,
Si te abandonas al Señor en tus finanzas, en tu trabajo profesional, en tu vocación, ¿por qué no te abandonas también al Señor en el número de hijos que Él te quiera dar y cuando Él te los quiera dar? Abandónate al Señor también en eso. El Señor proveerá. Vamos a nuestro último corte y regresamos. Te recuerdo que estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Hermanos, nos dice Mateo 7:24 que el hombre que edifica su casa sobre la roca es un hombre prudente y sabio. Que el que escucha las palabras del Señor y las pone en práctica es como ese hombre. Pero el que no lo hace, el que decide ir en contra de la voluntad de Dios, es como el que edifica su casa sobre la arena. Yo te invito, no edifiques tu matrimonio sobre la arena, edifícalo sobre la roca firme de Cristo y su iglesia y sus enseñanzas. Si tú quieres que tu matrimonio permanezca y perdure a través de los obstáculos que vendrán sin duda, de los tiempos difíciles que vendrán sin duda, de las pruebas que vendrán sin duda, cimenta tu matrimonio en la roca de Cristo, en la enseñanza fiel de la iglesia. No hagas oídos sordos a la enseñanza que nos da la Madre Iglesia al respecto de la sexualidad en el matrimonio. Ábrete a la vida. Pídele al Señor que te cambie el corazón de piedra por un corazón de carne para que puedas ver la verdad detrás de estas enseñanzas. Que no son únicamente un no a los anticonceptivos, sino que es un sí a la vida biológica, a la vida espiritual, a la vida afectiva, un sí a la vida. Nuestro Señor nos dijo y nos invitó a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Yo sé que es muy difícil vivir las enseñanzas de la iglesia, sobre todo aquellas que se refieren a la moralidad sexual. Para el soltero es difícil vivir en castidad. Para el casado es difícil vivir la castidad matrimonial. Para el consagrado es difícil también. Para todos es difícil vivir todo lo que nuestro Señor nos pide, pero recordemos que la recompensa prometida es mucho más grande que cualquier prueba. Y además nuestro Señor nos lo dijo, sean perfectos. Hay que aspirar a la perfección. Se puede, ¿por qué? Porque como nos dice Juan 15, en Cristo todo lo podemos. No por nuestras propias fuerzas, porque nosotros somos muy limitados, muy débiles, pero con la gracia y por la gracia de Cristo, todo es posible. Todo es posible. Cabe que hagamos una mención final. Cuando hablamos de estar abiertos a la vida, no se trata tampoco de tener tantos hijos como sea posible con una y con otra mujer. No, hay que aclarar eso también. Muchas familias, ya lo he mencionado, pueden haber tenido 14 hijos y no por eso haber tenido una mentalidad abierta a la vida. Puede inclusive que muchos de esos hijos hayan sido concebidos dentro de una violación dentro del matrimonio también. No nos confundamos. La voluntad de Dios es que estemos abiertos a la vida. Y estar abiertos a la vida es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nunca va a ir en contra o nunca va a perjudicar a otro, ni siquiera de manera emocional. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 2373, dice: la Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia ven en las familias numerosas un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres. Que este programa sirva entonces como un tributo a todas aquellas familias que teniendo 10 hijos o teniendo uno, están buscando la voluntad de Dios. De aquellos matrimonios inclusive que no pueden tener ni siquiera un hijo, pero que están abiertos a la voluntad de Dios. Que sea un tributo para que sigan adelante y les dé ánimo para que sigan fieles a la enseñanza de la iglesia y así logren llevar vida biológica o espiritual a todos aquellos a su alrededor. Romanos 13:7 dice: honor a quien honor merece. Honor entonces a todas aquellas personas que en su particular circunstancia de vida viven cada día, circunstancia tras circunstancia, la voluntad perfecta de Dios nuestro Señor.
Agradezco muchísimo a Rogelio García Páez de Monterrey y a Sara Muñoz de Guadalajara también por sus comentarios. Yo soy Rafael Piña, les recuerdo el correo electrónico apologetica@mariavision.com. Los invito a que sigan con la programación de la Luz Católica de María Visión y con el favor de Dios y la intercesión de María Santísima, los veré aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. To your throne, I will lift my voice to praise you alone.